Vamos a ver la palabra y el tema del día de hoy es somos su iglesia. Somos su iglesia. En Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, las puertas del infierno no tendrán victoria sobre nuestras vidas porque tenemos poder. Amén. Aquí Jesucristo está nombrando a la iglesia primitiva que vemos en el libro de Hechos como su iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, con doble K, eclesia. Y esta palabra eclesia, su raíz es griega, significa llamar fuera. Se usaba entre los griegos del cuerpo de ciudadanos reunidos para considerar asuntos de Estado. Así que en el primer tiempo no es que era la iglesia como nosotros la conocemos, ¿verdad? Gente espiritual que adora al Señor, sino que Jesucristo toma esa palabra, ¿sí? De otra manera se entiende como una asamblea pública, generalmente del orden político. Polis viene de esa palabra que significa ciudad, convocada por un heraldo, un vocero, un oficial. También se usa la palabra griega kuriakos, que significa lo que pertenece al Señor. Di conmigo, lo que pertenece al Señor. Así que conjugando estas dos descripciones, en donde eclesia es una asamblea pública, es una asamblea con kuriakos, que significa lo que pertenece al Señor, entonces podemos decir que la iglesia es una asamblea de llamados que pertenecen a Dios. ¿Quién pertenece al Señor? ¿Quién es su iglesia? ¿Quién pertenece al Señor? Amén. Así que la iglesia no solamente es un edificio, como cuando decimos, ay, ¿dónde vas? Vamos a la iglesia. Sabemos que vamos al edificio, pero la iglesia no solamente es el edificio, son todos aquellos que son salvos y que sirven al Señor. Amén. ¿Quién es salvo y sirve al Señor? Entonces somos su iglesia. Así que somos todos nosotros los que creemos en Cristo, que somos parte de la familia de Dios. Pero quiero decirte que eclesia es un término griego que fue utilizado por los romanos en la expansión del territorio de su reino. En la expansión del territorio de su reino fue utilizado por los romanos. Así que cuando Roma conquistaba una nación tras otra, una ciudad, dice que esa eclesia formaba parte de un comité, un grupo, es decir, un equipo formado por ancianos romanos que conocían muy bien la cultura de Roma. A ver, uno, que conocían muy bien la cultura de Roma. ¿Sí? Aquí en la iglesia tenemos una cultura. Amén. Tenemos que hacer cultura de reino. Tenemos que hacer cultura, mira, que el cielo, que la cultura del cielo venga aquí a la tierra. Porque dice la palabra que nosotros somos conciudadanos, amén, del reino de los cielos. Somos con ellos ciudadanos del reino. Y dice que esos romanos, esos ancianos romanos que pertenecían a la eclesia, tenían un deber que era traer una cultura, la cultura romana, los dichos. A veces hablamos cristiañol, ¿verdad?
Ay, Dios te bendiga, hermanita. Hermanita, ¿ah? Yo les he dicho, mira, si tú le vas a decir hermano a tu hermana o a tu hermano, que sea porque no conozcas su nombre, sino porque en verdad es tu hermano. Y lo amas como tu hermano, y lo ayudas como tu hermano, y oras por él como tu hermano, y estás al pendiente de él como tu hermano, pero si no, ni siquiera le hables hermano, que eso es una religiosidad. Amén. Así que nosotros tenemos dichos, así como en ese tiempo la iglesia romana, ¿verdad? Tenían arte, tenían una constitución. ¿Cuál es nuestra constitución? Antes alzábamos la Biblia, ¿verdad? Ahora alzamos nuestro celular. A ver, esa es su constitución, su espada. Si achicó la espada, ¿verdad? A mí me gusta más porque tengo todas las versiones de la Biblia, pero tú puedes traer también tu Biblia de papel. Porque yo ya no quiero traer 2 kilos en mi mano, yo ya necesito estar más ligera, echar fuera las cargas. Pero es válido, yo tengo Biblias en mi casa, pero me he acostumbrado a la Biblia digital y eso no es pecado. Amén. Pero trae tu Biblia. No me oigas nada más. Abre tu Biblia digital, amén. ¿Verdad, Cintia? ¿Verdad, Kevin? ¿Verdad? Los que están por allá. A ver, ábrela, hay aplicaciones ya. Más, ya hasta la puedes escuchar. Sí, ya le pones oír, ya estás lavando los trastes, bañándote. Mira, ya no hay pretexto para no escuchar, leer la palabra de Dios. Sí. Ya no hay pretexto, por 10 minutos, 15 minutos. Y si estás con una historia, ahí te agarras 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Así que tenemos nosotros dichos, tenemos nuestra constitución también, como en esa época los romanos que le llamaban a esa asamblea eclesia, y eran comisionados para ir a culturalizarla. Este grupo de ancianos era dirigido por un comandante conocido como apóstol, ay, de ahí viene la palabra, que se define como aquel que es enviado con un propósito. ¿Quién es enviado aquí con un propósito? Así que hacemos labor de apostolado, ¿verdad? Su función era ser un comandante delante porque iba al frente. Somos comandantes porque vamos al frente, ¿verdad? De almirante porque daba dirección, de legislar porque hacían cumplir las leyes de Roma y culturalizar porque impartía la cultura romana, embajador porque representaba al emperador romano, general porque estaba al frente del ejército que dominaba el lugar. Así que la función de eclesia no estaba confinada simplemente a 4 paredes. No solamente era el dominguito que veníamos aquí y oímos la palabra de Dios. Ese no es el propósito de la iglesia. ¿Sí? No era solamente una asamblea, sino que tenía propósito. Y Dios, Jesucristo, toma este término de iglesia porque dijo, ahora va esta asamblea, esta forma de gobierno va a ser semejante, sí, va a ser semejante a la iglesia de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tenemos que estar en un templo de 4 paredes, tenemos propósito, tenemos asignación, somos empoderados, tenemos la autoridad de Cristo. Amén. ¿Quién tiene la autoridad de Cristo aquí? Nosotros tenemos la autoridad de Cristo para sojuzgar, para gobernar. Amén, para echar fuera demonios, ¿sí? Para proclamar las grandezas del Padre Celestial, para traer cultura, no solamente a la iglesia, sino en este territorio llamado Aguascalientes. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi eclesia, mi gobierno, mi asamblea, dando entendido que las funciones serían semejantes a las que hacía el grupo romano en cuestión. Así que nosotros impartimos justicia como legisladores
del cielo aquí en la tierra. Amén. Somos embajadores de Dios en este mundo. La otra vez estaba platicando un poquito con Andrea, ¿quién la conoce? Ella tiene un estudio, ¿sí? El que quiere inscribirse por ahí. Aquí da clases Alexa de teclado allá. Sí, me va a tener que pagar por ahí algo para hacer promoción, ¿verdad? Pero se llama Estudio Rema, pues hay clases de danza, de niños, va a haber de pintura y de teclado y de guitarra, ¿verdad? Y juntas estamos haciendo una compañía profética, orando por la ciudad de Aguascalientes, que nos tenemos que levantar. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios aquí, en esta tierra que Dios nos ha dado. Amén. Así que nosotros somos embajadores, y yo le comentaba a Andrea, ¿sabes qué? Aguascalientes tiene 11 municipios, pero nosotros hemos llegado a traer gobierno a esta ciudad. Y cuando se establece una embajada en una ciudad, se considera el territorio, la nación, ¿sí?, de aquel país que ha traído esta embajada. Yo le decía, ¿sabes qué? No somos 11 municipios, somos 12 municipios, porque aquí está la embajada de Cristo, y 12 significa gobierno. Amén. Así que nosotros hemos venido aquí a establecer gobierno. Sí, donde quiera que estés, estás en tu trabajo, mira, estás en tu escuela, estás aquí en la iglesia, estás en donde quiera que estés, tú eres enviado para establecer el gobierno de Cristo, para traer los dichos de Cristo, para traer la cultura de Cristo en esta ciudad. Así que no es una iglesia para que estemos encerrados solamente. Iglesia es ser llamada afuera, y somos llamados para estar afuera, para traer la cultura del reino a esta ciudad, a esta nación y a esta tierra. Amén. Así que nosotros cumplimos la cultura del cielo y la traemos aquí en la tierra. Y no solamente eso, sino que cumplimos la constitución, las leyes de nuestra constitución celestial, la Biblia, y formamos parte del ejército de Dios aquí en la tierra. Somos generales también. Amén. Somos soldados de Cristo aquí en la tierra. Pero ¿cómo nace la iglesia? ¿En qué tiempo nace la iglesia? La iglesia surge de una forma poderosa, di conmigo, poderosa, como debe de ser, ¿verdad? Poderosa, con power, con dunamis. Sí, en un evento extraordinario. Mira, cuando Jesucristo muere y resucita al tercer día, en ese tiempo se festejaban las fiestas del Señor. Y Jesucristo muere en el día que se festejaba la fiesta de la Pascua. Y pasó el tiempo y Él murió, resucita y se presenta ya resucitado, con el cuerpo resucitado, a sus apóstoles. Y dice la palabra que se presenta a más de 500 personas. Y cuando Él asciende al cielo, Él dice, esperen, reúnanse, porque yo me voy, pero viene otro más. Viene el Espíritu Santo que les va a dar el poder. Sí, les va a dar el poder para que sean mis testigos aquí en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y dice la palabra de Dios que pasaron 50 días hasta que se celebró la fiesta del Pentecostés, 50, Penta. Así que ellos estaban todos unánimes juntos ahí en Jerusalén, y como era la fiesta, sí, del Señor, pues venían de diferentes naciones, todos los judíos, para celebrar la fiesta del Pentecostés. Y muchos de esos judíos hablaban otros idiomas, porque venían de otras naciones a celebrar el Pentecostés. No creas que el Pentecostés, si la fiesta de Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, sí, la venida del Espíritu Santo, pero la fiesta del Pentecostés es la celebración, ¿sí?, contando desde el día de la Pascua 50 días. Y en esa fiesta viene el Espíritu Santo.
Dice la palabra de Dios en Hechos 2, que todos estaban unánimes juntos, buscando al Señor. Y de repente sonó un estruendo, ¿sí? Y el Espíritu Santo cayó como llamas de fuego. Y dice que ellos estaban hablando otros idiomas, otras lenguas. Y los que venían de otras naciones decían, mira, él habla mi lenguaje y no es de aquí. ¿Será que estarán ebrios? Pero no estaban ebrios porque era la tarde. Amén. Así que cuando ellos estaban ahí y recibieron el dunamis del Espíritu Santo, se acordaron de la asignación de Dios y van a recibir poder y serán llenos, no algunos, todos serán llenos del Espíritu Santo y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Aguascalientes, amén, en Aguascalientes, en México y hasta los confines de la tierra. Y ahí es donde nace la iglesia de Cristo, porque los apóstoles comienzan, como en el tiempo de los Hechos, a invadir la ciudad, a traer la palabra de Dios, a predicar con denuedo la palabra de Dios, la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo. Amén, a toda la tierra. Pero comenzaron donde, en Jerusalén. Y después Dios llama a alguien más llamado Pablo, que era un perseguidor. Pero Dios se presenta, Jesucristo se presenta delante de Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Es ahí cuando Pablo recibe una gran revelación y se convierte, como dicen por ahí, en el 13º apóstol, ¿verdad? Porque el 12º fue Matías, el que sustituyó a Judas. Y comienza la iglesia, ¿verdad? Comienza la iglesia, ¿sí? El gobierno, la asamblea, a conquistar toda la tierra. Amén. Así nace la iglesia. En Hechos 1:8. Pero esto ya había sido predecido, esto ya había sido profetizado. Lo vemos a través del profeta Joel en el Antiguo Testamento. Dice, entonces después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Dice la palabra de Dios, si hay profeta entre ustedes, yo les hablaré con visiones y con sueños. Muchos dicen por ahí que no hay profetas, entonces ¿qué hacemos? ¿Le arrancamos la hoja a la Biblia? Pero es que eso es del Antiguo Testamento. Ok, te voy a traer lo que dice en el Nuevo Testamento, en Mateo 3:11. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él, ¿quién? Jesucristo, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan estaba profetizando que ya venía, que ya estaba ahí el Mesías. Y no solamente estaba profetizando la venida del Espíritu Santo a traer una impartición de su fuego, del poder, del dunamis. Y muchos dirán, bueno, sí, pero eso fue en el tiempo de Jesucristo. Ok, vamos a ver Lucas 24:49. Y dice, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿Jesús es mentiroso? Crean a Dios y a sus profetas. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, dice la palabra de Dios. Y todo aquel que niega el espíritu de profecía está negando a Cristo. Y el que niega a Cristo niega al Padre. Hay quienes están hablando afuera herejías, rompiendo y arrancándole las hojas a la palabra de Dios. No hay profetas, no hay apóstoles. Y están trayendo una herejía. Doctrinas de demonios.
¿Sabes por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Y todo aquel que niega a Cristo, sí, es una doctrina demoníaca. Tremendo, ¿verdad? Pues la gente no sabe ni lo que cree. La gente nada más escucha algo en el púlpito y dice, eso es verdad, pero no se atreven ni siquiera a leer la palabra de Dios. No estudian la palabra de Dios, son neófitos, principiantes. Pero cuando a mí me interesa algo, yo lo estudio. Mira, yo no creas que yo me siento ahí a oír al predicador y yo le creo todo. No, a ver, ¿dónde dice eso? ¿Dónde lo dice? Y me pongo a estudiar y me pongo a escudriñar y me pongo en verdad a profundizar, me pongo a orar al Señor. ¿Sí? Porque no podemos ser principiantes, no podemos ser neófitos, necesitamos traer, sí, la palabra de Dios aquí en la tierra y no podemos hacerlo como principiantes. Necesitamos estudiar, necesitamos conocimiento de la palabra de Dios para traer la verdad de Cristo aquí en la tierra. Eso se le llama apologética. Amén. En Filipenses 1:27 dice, y fíjate cómo dice el título, vivan como ciudadanos del cielo. Nosotros hemos sido llamados como representantes, como embajadores del cielo aquí en la tierra, pero tenemos una responsabilidad. No solamente es, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Mira, te lo voy a decir más adelante. Filipenses 1:27, no me quiero adelantar. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de una manera digna de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu, propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Aquí la oración del apóstol era que sus discípulos de Colosas estuvieran a la altura de ser verdaderos y dignos representantes de Dios aquí en la tierra. Eso es la iglesia, ser dignos de representantes de Dios del cielo aquí en la tierra. Por eso no podemos estar con vidas light, con vidas que nada más están con medias tintas. Hoy estoy en el mundo y mañana no. Hoy voy a la iglesia y mañana me voy a festejar con los amigos, con el alcohol, con promiscuidades y todas esas cosas. No. Por eso el título de cristiano. Mira, todos refutan el título de profeta, el título de pastor, el título de apóstol. Pero yo quiero preguntar, ¿tú estás cuidando tu título de cristiano? ¿Eres digno de ser llamado cristiano? Creo que es el título más importante. Porque en la ciudad de Antioquía, y eso lo voy a ver más adelante, la gente decía, se comportan como Cristo. Su vida tiene testimonio. Su vida se asemeja como Cristo caminaba aquí en la tierra. Ellos son cristianos. ¡Ay! Qué tremendo, ¿verdad? Así que si estás en una doble vida, ni te atrevas a decirte cristiano, ¿verdad? Que es el título más importante que necesitamos cuidar en nuestra vida. Seguidor de Cristo, conciudadano del reino de los cielos. Amén. En Colosenses 1, del 10 al 11 dice, entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Cómo aprendes a conocer a Dios más y más? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de venir a la iglesia. Y prosigue, también pedimos que se fortalezcan en todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría, llenos de gozo. Así que
también nosotros necesitamos fortalecernos en Dios, en el Espíritu Santo, porque quieras o no estamos en guerra y el diablo sabe tus debilidades y el diablo te está persiguiendo y dice, en el momento que caiga yo lo voy a tumbar en el suelo para que no se levante más. Así que nosotros estamos en una guerra espiritual que tarde que temprano el enemigo va a querer que nos apartemos de la iglesia, que nos apartemos del Señor, pero el Señor dice y trae una instrucción: fortalezcanse, estén firmes. En Efesios 6 lo dice, estén firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos nuestra lucha contra los seres humanos, contra tu papá, contra tu mamá, contra tu primo que por ahí te echan carrilla, es cristiano, ay no, contra tus amigos que te dicen, véngase, vamos a probar más droga, vamos a consumir, que eres vieja, que eres gay, ¿por qué no consumes? Ándale, ¿no eres poco hombre o qué? Entonces el demonio está utilizando a las personas para influenciarte, para arrastrarte al mundo. Pero dice la palabra de Dios, estad entonces firmes, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, por los santos también, por tus hermanos también, porque no tenemos nuestra lucha contra los seres humanos, sino contra los influyentes, los demonios, las huestes espirituales, que son peones, solamente son peones, ¿sí? En las regiones celestes, dice la palabra de Dios. En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que nosotros no nos limitamos por edificios. No tenemos limitaciones para enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? La reunión de los creyentes en ese tiempo era estar en las casas, inclusive lo hacían todos los días. Aquí nos cansamos una vez a la semana. Imagínate. Así que ellos lo hacían en las casas, lo hacían en los templos. En Efesios 2, del 19 al 20 dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Dile al que está a tu lado, somos familia. Somos familia. Y que no estés hablando en contra de tu hermano, no ande de celoso, ni de criticón, ni murmurador, ni juiciosa. Me está hablando en contra de su hermano. Ya madure. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Amén. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. A ver, vete, ¿qué serás? ¿Pie o mano? ¿Dedo? Pero dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y fíjate muy bien, dice la palabra de Dios, que todos somos parte del cuerpo. Y si pasa algo con mi dedo, es chiquito, pero duele. ¿Quién ha tenido una herida que está todo el día? Ay, más no puedes trabajar bien, ¿verdad? Sí, como mi amiga la apóstol Mariana, que dice, ay, ¿qué crees, amiga? Me fracturé el dedo del pie. Y yo, uy, no, pues, así sea un dedo del pie, vas a andar así, ¿verdad? No puedes hacer muchas cosas. Así que el cuerpo de Cristo debe de estar completo y nosotros necesitamos como cuerpo estar atentos, ¿sí? Dedicándonos a curar el cuerpo, a restaurar el cuerpo de Cristo. Pero también dice una cosa, que ese cuerpo también tiene áreas deshonrosas, ¿verdad? Pero que como cuerpo las cubrimos y les damos mayor honra. Porque a veces andamos, mira ¿verdad? Que otra vez cayó, que otra vez anda ahí de alcohólico, ¿no? ¿Te fijaste? No. Y le golpea a la esposa y mira cómo llega y
y es un mantenido. Dice la palabra de Dios, vosotros que sois espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre. Este es un llamado no para los inmaduros, sino para los espirituales. Que si tu hermano cayó, ve, rescátalo, ve a su casa, ora por él, levántalo, dile si se puede, yo te ayudo, yo estoy contigo, yo estoy aquí para restaurarte, yo estoy aquí para ayunar por ti, para orar por ti, para levantarte de donde estás caído. Así por eso dice la palabra de Dios, aún las partes más deshonrosas las cubrimos. Pero ahí andamos con el chisme, así supiste. Pero el hijo de Noé, cuando vio a su padre todo desnudo, porque se había alcoholizado, ¿qué hizo este hijo? Lo cubrió. Dice la palabra de Dios que tomó un manto, ni siquiera lo vio, y lo cubrió. ¿Sí? Así debemos de hacerle con nuestro hermano, porque es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así que si tú sabes algo de alguien, no es para reprenderlo, para juzgarlo, para condenarlo. Es para decirle, hermano, estás mal, yo te ayudo. Vamos a orar, vamos a ayunar. Si se puede salir de esto, si lo puedes hacer. Vamos a tomarnos juntos. Por eso dice ahí los miembros aún, los más deshonrosos, los cubrimos. Los cubrimos. Y aún les damos mayor honra, mayor valor. Eso es lo que hace la iglesia que tiene al Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos cuando no está el Espíritu Santo en la iglesia? Cuando hay juicio, cuando hay condenación, cuando la carne brota, ¿verdad? Pura contienda. Hasta hermanos se pelean ahí, ¿verdad? Así que nosotros somos su cuerpo. En Efesios 1 del 22 al 23 dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. De todas las cosas para beneficio, bien, conmigo ya, de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien le da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. Así que el Señor es el que te da plenitud. En todas las cosas, en todas las partes. Si tú dices, me siento solo, siento un vacío, entonces dile al Espíritu Santo, lléname. Porque con Él lo tienes todo. Él es la plenitud de tu vida. La iglesia es el templo de Dios también. Dios mandó a Moisés edificar un templo en el desierto para que él habitara. Sin embargo, ahora dice que nosotros somos su templo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Amén. Así que ya no necesitamos un templo como el de Moisés. Sí, tenemos una congregación, una iglesia. Por eso no le llamamos templo. Le llamamos iglesia, le llamamos edificio. Porque el templo, dile al que está a tu lado, aquí vive el Espíritu Santo. Aquí yo lo guardo. Mira, es la palabra que somos, ¿qué? Portadores de su gloria. En Mateo 9, del 14 al 15, Cristo nos llama también su novio, porque somos la novia de Cristo. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado, entonces sí ayunarán. Jesucristo mismo, Él se nombra como ¿quién? El novio de la iglesia. Así que los hombres no se sientan cohibidos. Nosotros somos su iglesia y Él es nuestro novio, ¿verdad?
con un entendimiento espiritual. Y la iglesia es la expresión misma de Dios aquí en la tierra. Colosenses 1:27 dice, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles, y el secreto es Cristo vive en ustedes. Esto les da la seguridad de la participación de su gloria. Así que nosotros somos participantes. No solamente somos participantes, ¿verdad? Somos la expresión de Dios aquí en la tierra. Dios se expresa a todo ser humano y a su creación por medio de su iglesia. Por eso a veces, mira, a veces la gente del mundo dice, ay, pero ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué Dios permite tantas cosas malas? Yo te digo una cosa, la iglesia lo permite, porque nosotros somos los embajadores del cielo aquí en la tierra. Nosotros permitimos la maldad porque el bueno, el Hijo de Dios, lo permite, y necesitamos levantar nuestra voz para cambiar a este mundo. Amén. ¿Y por qué hay pobreza? ¿Sabes por qué en otros territorios, en otras naciones hay pobreza? Porque no tienen a su Dios. Tienen a un Dios que no conocemos, a un Dios que quizás solamente le puedan orar y que es una figura que tiene ojos y no ve, oídos y no oye. Pero si conocieran al Dios que nosotros adoramos, no serían pobres, porque Dios es el Dios de la bendición, de la provisión. Dice la palabra de Dios, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Así que les falta al verdadero pastor. Amén. Así que nosotros gobernamos como iglesia. Toda la organización debe de reconocer la existencia de los 5 dones, de los 5 ministerios que el mismo Señor Jesucristo constituyó para que su cuerpo sea edificado, formado y discipulado para hacer la obra aquí en la tierra. Esto lo leemos en Efesios 4 del 11-13. Ahora bien, Cristo, ¿quién? ¿El hombre? ¿El vecino? ¿El pastor que se le inventó? ¿El profeta que se le inventó? ¿Quién? Cristo. Y dice que Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, es decir, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Dones significa un regalo de Dios para impartir a la iglesia. El profeta para que le hable y le dé dirección a la iglesia. El apóstol para que envíe. El maestro para que enseñe. El pastor para que cuide. El evangelista para que alcance. Y lo dio con un propósito. Y dice en el versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Así que tiene un propósito. ¿Cuál? ¿Para qué? Para que lleve con éxito, con perfección, completamente la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Para que seamos, ¿qué? Maduros. ¿Por qué la iglesia es inmadura? Porque no tiene los 5 dones impartiendo a la iglesia. ¿Por qué la iglesia no tiene al Espíritu Santo? No hay gloria, no hay milagros, no hay lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque faltan la impartición de los 5 dones a la iglesia. ¿Por qué la iglesia no ha sido perfeccionada? Porque todavía está como que viene y va y todavía está en medias tintas, porque no ha sido perfeccionada y madurada, afirmada con los 5 dones que Jesucristo dio a la iglesia. Amén. Así que nosotros necesitamos llegar a esa perfección que solamente la dará por medio de esas 5 imparticiones. Así que fíjate lo que dice el Mateo 28:18. Jesús declaró: toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Dios le dio a Jesucristo todo el poder para legislar, para subyagar, para darle para traer jurisdicción, amén, para traer control, para traer dominio, para gobernar. Todo el poder se lo dio a Cristo. La palabra griega que se usa para potestad es exousia, y se define como autoridad plena. Jesús recibe la exousia sobre la tierra y nosotros somos sus colaboradores. Yo diría, yes, amén. ¿Quién es colaborador junto con Cristo? ¿Quién también Dios le ha dado la autoridad para legislar, para gobernar, para sojuzgar? Di yo. ¿Lo estamos haciendo? Lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo, decláralo. Primera de Corintios 3:9 dice, pues ambos somos trabajadores de Dios. Ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Yo soy edificio de Dios para cumplir su propósito aquí en la tierra. Así que nosotros somos su iglesia, llamados, empoderados para poseer esta tierra. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies, vamos a orar sobre esto. Si me acompaña el equipo de alabanza, por favor. Quiero que te vayas con esta impartición porque es identidad. Tú no puedes ir en el mundo y decir, pues soy poca cosa, eres hijo de Dios. Tú no puedes ir y llegar a pedir un empleo así como que, ay, a ver si me contratan. Tú vas con toda la autoridad, con toda la identidad, que si no lo sabes todo, tú dices, pero yo lo aprendo. Dios me ha dado el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, el consejo. Estoy lleno de Dios. Así que nosotros hemos sido llamados a poseer la tierra. Dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor, sí, el Espíritu del Señor también es el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu del temor del Señor. Amén. Nosotros tenemos que empoderarnos y salir al mundo, pero mira, Dios ha dicho que Él es el que levanta tu cabeza, con la cabeza bien en alto, sabiendo quién eres. Con la cabeza bien en alto, mira, sin importar que te digan, ay, tú no sirves para nada. ¿Quién lo dice? El chamuco que está en ti, ¿verdad? Porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? No te digo que le respondas así, ¿verdad? Tú piénsalo nada más. Pero tú sabes que sabes quién se ha levantado contra ti y quiere mandar demonios, enemigos a pisotearte. Pero dice la palabra de Dios que nos ha levantado, sí, y que nosotros, sobre todo las mujeres, dice, fíjate, las mujeres dice que nosotros le heriremos en el calcañar, sí, que nosotros lo aplastaremos. Dios nos da esa autoridad y a los hombres les ha dado gobierno, les ha dado autoridad para ser sacerdotes. Así que tenemos una identidad, reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Yo no sé cómo el Señor te ha llamado en este tiempo, pero también entendemos que Dios ha traído dones para edificar la iglesia. Hay quienes Dios ha llamado como profetas, hay quienes como maestros, hay quienes como pastores, otros apóstoles, otros evangelistas. Y no quiere decir que quizá como evangelista te vas a poner a hacer campañas de evangelismo, qué bueno. Pero donde quiera que tú estés, el Señor te quiere levantar en el área de las comunicaciones, en el área de las artes, en el área de la política, en el área de las finanzas, en el área de la iglesia. No necesitamos estar en estas 4 paredes para impartir el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Necesitamos salir fuera porque ese es el llamado de la iglesia. Ir afuera, sojuzgar, gobernar, liderar, traer gobierno,
traer la cultura de Cristo, traer los dichos de Cristo. ¿Cómo hablas? Quítate todas las groserías ya. ¿Cómo estás hablando? Mira, la otra vez me mandaron un mensaje y decía algo así, ay, para ver si nos pudieran apoyar, porque nuestro hermano está, pues ahí, ¿verdad? Nuestro familiar está enfermo y tú sabes que somos de pocos recursos. Fíjate lo que están declarando, ¿verdad? En vez de decir, Él es mi Señor, Él es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo son tus dichos? ¿Tus dichos son como los de un huérfano? ¿Tus dichos son como alguien que no tiene padre? ¿Cómo son tus dichos? ¿Cómo es tu lenguaje? Tu lenguaje debe de expresar quién eres y eres hijo del Rey. Él es tu pastor y nada te faltará. Él es el que levanta tu cabeza, Él es tu justicia. Tus dichos, tu lenguaje tiene que cambiar. La iglesia tiene que cambiar su lenguaje. Nuestro lenguaje va a decir todo. No podemos hablar del pasado, habla de tu futuro. Habla de cómo Dios te quiere, habla cómo Dios te ve. Que el lenguaje de Dios transforme tu lenguaje.